Vamos a calcular el desarrollo de la intersección de un cono y un cilindro. Dibujamos, por ejemplo, en alzado la posición del cilindro. Entonces tenemos aquí una circunferencia en verdadera forma con su proyección del cilindro. Vamos a marcarla aquí la posición del eje vertical y dibujamos entonces el eje a partir de este punto. Entonces viene por aquí y ahora hacemos el eje horizontal para el centro de esa circunferencia. Bueno, tenemos los dos ejes de la circunferencia y ahora vamos a hacer un cono cualquiera, por ejemplo este. Entonces vamos antes de nada a coger un punto para calcular los puntos de tangencia. Unimos este punto con el centro, entonces cogemos esta semicircunferencia, vamos a hacerla también cortando aquí del otro lado. Este va a ser el vértice del cono, este punto, y donde corta la circunferencia esta tenemos el punto de tangencia. Eso quiere decir que esta ya va a ser una generatriz en verdadera forma, la del contorno y punto de contacto en el punto de tangencia con el cilindro. Ahora hacemos por aquí una vertical y tenemos el cilindro en planta. Otra vertical y otra vez el cilindro en planta. El contorno del cilindro en planta. Dibujamos el plano horizontal definido por la línea de tierra. Esta es la línea de tierra y este será el cilindro. Entonces, para indicar que es el cilindro podemos hacer aquí una rotura así, con lo cual estamos diciendo que esta es la superficie cilíndrica. No vamos a dibujar el final ya para no perder tiempo, y lo que sí dibujamos el cono con el punto de, podemos proyectar ya el punto de tangencia. Si queremos podemos proyectar también este punto. Bueno, en principio lo que sabemos es que el cono llega hasta este punto, entonces bajamos aquí una línea vertical y como vemos, si marco que este sea el centro, voy a hacer una línea horizontal y ahí va a venir el eje vertical del cono que corta el cilindro. Vamos a ponerlo más abajo para que no llegue a tocar en el extremo superior. Entonces marco aquí el centro donde realmente pasa el eje vertical del cono y vemos que llega hasta este punto. Del otro lado llegará a una distancia igual, con lo cual si bajo aquí una línea vertical tendré aquí también esta otra línea. Bueno, y estos dos puntos serán ya puntos correspondientes a la intersección. Bueno, por último voy a hacer alguna generatriz. Puedo hacerlas a igual distancia. Entonces, si quiero, parto de esta circunferencia, la que pasa por aquí. Hago en ese punto una horizontal, puedo hacer la circunferencia a la altura que quiera. Y sé que corresponde aquí a la proyección de este punto. Vamos a marcarlo. Entonces cojo la circunferencia cuyo diámetro son esos dos puntos extremos. A ver, parece que es esta. Entonces cuido que esté bien situado en el eje y que pase por esos dos vértices. Entonces tengo que esta es la circunferencia. Bueno, he cogido esta circunferencia que sería la que pasa por aquí. Podría haber cogido, ya digo, cualquier altura, solo es para hacer la división. Entre la división angular, coloco aquí, por ejemplo, esta circunferencia y me da ahí las divisiones que puedo ya hacer aquí esta línea y marcarlas a 30 grados. Voy a hacer unas pocas generatrices.
Bueno, con lo cual ya tengo aquí estas divisiones. Del otro lado va a ser simétrico, ya no hace falta que lo haga. Bueno, pues para concluir veo, por ejemplo, esta generatriz, las voy a marcar. Pues tengo estas generatrices que salen del vértice, obviamente, y dejan medidas en planta a 30 grados. Si la proyecto mediante líneas verticales, pues tendremos ahí sus proyecciones situadas sobre el cilindro, cuyo contorno está enalzado en verdadera forma. O sea que ahora tengo que calcular respecto a esta circunferencia, pues vemos que viene por aquí el punto de corte. Vale, o sea que este será el punto de intersección. Si hacemos otra generatriz, a la que viene por este punto, vemos que corta aquí, pues el punto de intersección será este. Vale. Y del otro lado exactamente igual, con las mismas medidas, ¿no? Con lo cual ya podría hacer también aquí esto y obtener su simétrico aquí. Bueno, vamos a hacerlo, ya que quedamos en que no íbamos a hacer un solo cuadrante, sino la semicircunferencia. Proyecto este punto, 1 con V, y veo que la intersección es esta, simétrico de este punto respecto a este eje. Y hago lo mismo con este y ya tengo esos 4 puntos. Entonces, uno este punto con el vértice y aquí tengo también el simétrico. O sea que tendría que hacer el cono, está cortando al cilindro en este punto. Está cortando en esta generatriz en el cilindro en este punto y así con las demás, ¿no? Ahí tengo otra y aquí tengo otra. Bueno, pues ahora solo se trata de calcular esas longitudes en verdadera medida, ¿no? Bueno, entonces podemos hacer el desarrollo de esto y podemos coger estas medidas. Entonces, como lo vamos a hacer en una circunferencia, antes de nada vamos a hacer el desarrollo del cono. Entonces tenemos en un cono el desarrollo sería, si esto por ejemplo es la medida A y esta es la medida B, bueno, vamos a llamar G de generatriz, ¿no? Y este R de radio, ¿no? Bueno, pues tenemos que el radio es a la generatriz como el ángulo de desarrollo es a 360 grados, ¿vale? Entonces multiplicamos alfa es igual a 360 grados por R partido por G. Bueno, pues ese es el cálculo que debemos hacer, ¿no? O sea que existe la misma relación entre esto a esto como el ángulo que va a ser el desarrollo respecto a la circunferencia completa, ¿no? Que será esta de la base. Bueno, entonces 360 por el radio, medimos el radio, hay que hacerlo con números, también se podría hacer gráficamente contando trozos, ¿no? Pero bueno, es más preciso hacerlo así. Esto sería 16 milímetros. 16 milímetros, 360 por 16 partido por la generatriz. Y la generatriz vemos que mide, a ver, viene desde este punto, 48. Hacemos ese cálculo, decíamos, a ver, vamos a ver la materia, decíamos que el radio era la generatriz como el ángulo de desarrollo era la 360, la circunferencia completa. Entonces despejamos alfa y tenemos 360 por 16 partido 48. Vamos a hacer ese cálculo y ya tenemos entonces, antes de nada, vamos a hacer el desarrollo. Vamos a hacer la batería. Bueno, pues estropea. Cogemos la calculadora, a ver, aquí.
Cogemos la calculadora de internet, ya que aquí no lo tenemos. Ponemos calculadora. Pues tenemos 360 por 16 y ahora dividido entre 48 igual a 120, o sea que esto nos da 120 grados, casualmente exacto. Bueno, pues ahora ya sabemos que el desarrollo de la figura es en realidad 120. Entonces lo vamos a poner aquí y vamos a ir pasando. La medida de la generatriz es esta. Entonces ya hacemos aquí el arco a 120. Y como tenemos que este es el ángulo de 120, podríamos coger esto, ¿no? Tenemos que esto es 120, pero como casi nadie tendrá esa regla, pues vamos a hacerlo con esto. Entonces colocamos aquí esto alineado con la generatriz y ahora contabilizamos aquí 90, 10, 11, 12, 120. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que desde este punto hasta V esto es 120 grados. Esto es el desarrollo de ese cono, ¿no? Sabemos que la base del cono es esto. Cogimos ahí en el punto de tangencia. ¿Por qué? Porque realmente esta es la generatriz del extremo, ¿no? O sea que es la generatriz real, ¿no? Ya tenemos una en verdadera medida, ¿no? Y al llegar aquí tenemos la otra, pero esa va a quedar en el medio, ¿no? O sea que en este y en este, en el punto a 60 grados, vamos a ponerlo aquí ya a 60 grados, va a ser el medio y por tanto va a tener ahí otra vez punto medio aquí. A ver que está bien alineado con el 0 y aquí tenemos 60. O sea que esto es la mitad. Y la mitad vemos la mitad de la circunferencia según vemos aquí, vuelve a tocar aquí. O sea que las dos generatrices más grandes están aquí y luego vuelve otra vez aquí. Con lo cual tenemos otra vez la generatriz, estas tres, estos puntos ya van a ser reales. Este punto los voy a nombrar A, B y C. Y ahora los puntos más pequeños corresponderán a la mitad de esta semicircunferencia, o sea, este punto y a este. Bueno, entonces tenemos ya esa medida y ahora vamos por último a, por ejemplo, vamos a coger este en la mitad. Pues la mitad de 60 pues va a ser 30. Pues ya cogemos 30, en 30 deberemos coger la medida más pequeña. Entonces 30 es esto y aquí 30. A partir de esta medida 30 tenemos que es esto. También podríamos hacer la bisectriz. Bueno, como decíamos, este era el ángulo de 120. O sea que tenemos aquí 120, con lo cual ya lo vemos ahí, ¿no? Ahí lo tenemos, 120. ¿no? Bueno, y decía esto que podíamos hacer la bisectriz para ser más preciso. Entonces hago este arco, este otro. Y ahora uniendo este punto con este, ahí tengo la posición de los 30 grados. A ver. Bueno, por ahí pasaría. Y ese mismo arco también lo tendríamos cogiendo esta misma longitud angular. La pasaríamos aquí y vemos que corresponde a ese punto, ¿no? A 30 grados. O sea que tenemos esto dividido ya en 4 partes. Bueno, entonces cogeremos esta generatriz, porque vemos que la más larga es esta, luego sube por aquí, esta es la más corta, ¿no? Nos imaginamos ahí, doblamos el papel, el cilindro que viene por aquí, el cono, con la generatriz más pequeña y la más larga. Bueno, pues esta, lo que pasa es que esta no está en verdadera medida. ¿Cómo la podemos hacer en verdadera medida? Pues convirtiéndola en frontal, ¿no? Entonces, si la paso aquí, mediante un giro,
Si lo fijamos, al hacer un giro viene a parar aquí. Sería lo mismo que este punto, al girarlo, se mueve en una circunferencia horizontal. Entonces hago aquí una línea horizontal para ser más preciso. Lo voy a hacer con la escuadra y cartabón. Entonces hago por ese punto una horizontal. Y vemos que cae realmente en este punto, ¿no? Vale. Bueno, pues ya sé que la generatriz real es desde aquí. O sea, la medida real de esta generatriz, al haberla girado, me imagino aquí el giro, hago esto y la convierto en frontal. Entonces esta generatriz, que llamaré U, en verdadera medida está aquí, ¿vale? Al pasarlo pues desde este punto hasta este. Bueno, entonces ya lo que tengo que hacer, como esta es su verdadera medida, es marcarla exactamente en el punto que a partir del punto que le corresponde aquí y aquí. Ya que sabemos que corresponde a esta, la mitad entre estas dos grandes, ¿no? O sea que pasará por este punto y por este, ¿no? Bueno, y puedo coger cualquier otra, voy a coger esta, ¿no? Y esto es un tercio, entonces voy a dividir esto en un tercio, ¿no? De manera que obtenga esta medida y esta, ¿vale? Bueno, entonces si lo divido en 3 partes, pues tengo aquí, ya no falta que coja el transportador, prolongo esta línea, prolongo aquí, habría que hacer aquí una línea A, voy a coger aquí el diámetro, ya no hace falta que haga la de 90 grados, aquí tenemos 90 grados ya, con lo cual prolongo esta línea, ya que tenemos ángulos de 30, y puedo centrar aquí la circunferencia, y de esta manera ya tengo aquí el punto 0. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Pasa que aquí no tenemos divisiones a 10 grados, ¿no? En esta sí. En esta creo que sí que hay a 10 grados. A ver, marcamos aquí. A ver, 10, 20, 30. A ver. Aquí no es fácil, 10, 20, 30, 40, 50. Esto parece que es una división centesimal. Sí, a 400. Bueno, no nos vale. Bueno, pues nada, cogemos aquí los 10 grados y ya está. Es más rápido y más exacto. Menos posibilidad de equivocarnos. Alineamos esto con la generatriz y marcamos aquí las 3 divisiones angulares, ¿no? Entonces tenemos desde 0, 10, 20 y 30. Vale. Con lo cual ya tenemos ahí la trisectriz de este ángulo de 30. De 30. Bueno, las 3 divisiones iguales. Bueno, y entonces vamos a hacer esas 3 divisiones aquí. Con lo cual ya obtendremos aquí la forma que se va a repetir luego aquí de este lado, ¿no? En la siguiente, ¿no? Entonces tenemos la primera, es esta, pues hago una línea horizontal, igual que hice con esta, y tengo entonces este punto, y esta, hago una línea horizontal, igual que hice con esta, con lo cual ya tengo la medida de las 3, ¿no? Entonces cojo esa medida de las 3 y ya lo tengo todo. Entonces tengo la U era esta, voy a llamar a esta O, y si nos fijamos, al hacerlo horizontal viene a parar aquí, o sea que llega hasta aquí, en vez de aquí hasta aquí. Bueno, pues sería la siguiente. Aquí habíamos hecho la menor, y ahora la siguiente, más cerca de la menor, es esta. Y luego por último, al hacer aquí la horizontal, corta aquí y tengo la siguiente, que es esta. Bueno, pues la pasaríamos mediante un giro aquí y tenemos entonces ya la siguiente. Con lo cual ya tengo estos 3 puntos. Tengo aquí este que era el menor, este que era el mayor, y ahora aquí tengo este. Con lo cual ya sé que viene por aquí. Y aquí será la simétrica. Y aquí lo mismo, o sea que tendría que pasar los puntos aquí por simetría respecto a este eje. Los podría pasar también con arcos y ya tendría la
figura al completo. Entonces pasaría este punto, pasaría aquí esta medida con un arco, y lo mismo esto también y con un arco, y tendría esta figura. Y ahora, como esto vuelve a ser simétrico, ¿no?, entonces tendría aquí otra vez lo mismo. O sea que tendría que pasar los puntos, y como es simétrica la recortamos y ya la tenemos, ¿no? Pero bueno, ya no lo voy a hacer porque es más de lo mismo, ¿no?, algo así. Bueno, pues ese sería el desarrollo ya de ese cono que corta al cilindro, y lo recortamos y lo verificamos. Insisto, aquí este es el eje de simetría E, y por tanto este punto tendrá aquí su simétrico, este tendrá ahí su simétrico, y así todos los demás, ¿no? Este tendrá aquí su simétrico a igual distancia en la medida a 30 grados, ¿no? Vale, entonces podríamos, como la figura es simétrica y esto también es simétrico, doblarlo. Vamos a ver si lo doblamos por aquí. Aquí nos sale la simetría, vamos a verificarlo y ya lo tenemos. Bueno, en principio imaginamos la figura, el cilindro, el cono, y el cono pues provoca aquí esa curva de intersección alabeada, ¿no? Bueno, pues esa es la curva que acabamos de calcular, su desarrollo, con la superficie cónica, ¿no?, que también está ahí desarrollada, ¿no?, y la generatriz menor, esta, la que llamábamos U, sería esta, ¿no?, y corresponde a esta. Mientras que la generatriz mayor corresponde al contorno y es esta. Aquí la pasamos, pero la generatriz mayor es la que viene por aquí, de aquí a aquí, la llamaremos G. Será esta. Bueno, recortamos la figura y concluimos, para ver cómo quedaría y ver la forma que tiene esa curva labeada. Labeada quiere decir que los puntos de la superficie de la forma curva no se puede hacer en un plano, ¿vale? O sea que, por ejemplo, si yo dibujo esta curva y giro el papel, pues realmente esta curva también tiene alabeo, no se puede dibujar, poner en un plano, porque está en una superficie, en este caso cilíndrica, ¿no? Bueno, concluimos recortando la figura. Decíamos que como esto era simétrico, pues podía venir aquí, doblar por a 30 grados, ya que los primeros puntos, los de los primeros 30 grados estaban hechos ya. O sea que así tendremos ya la figura. Si vuelvo a doblar por aquí, vuelvo a tener la misma figura, ¿no? O sea que el doblaje es así, si nos fijamos, porque de esta manera se solapan las curvas. Y vuelvo a hacer esto, con lo cual ya podría hacer en un solo corte los 4 trozos. Como vemos, coinciden, ¿no? Bueno, pues ese es el corte que tengo que hacer, y como estos son los 4 puntos que calculé, este es el extremo de la generatriz, el extremo que define la generatriz de la superficie cónica, y ya solo cabe recortar aquí para concluir pues esta curva. Bueno, pues aquí lo tengo, ahí sale la figura. Este es el desarrollo final, ¿no? Y si esto lo adecuamos a la superficie cónica, a ver, esto habría que darle una curvatura homogénea, y ahora que está encima doblado por unas líneas es más complicado, pero ajustándole a una superficie de un cono, pues acabará cogiendo la forma. Entonces decía, aquí uno, estos dos vértices que deberían ser igual si está bien hecho, y ahí tenemos ya
el hueco de la curva ladeada que penetra, que toca al cono según esos puntos, ¿no? Vamos a ver si logramos que tenga esa apariencia como de que se puede poner encima de la superficie cónica. Y ahora habría que encontrar un cono que tuviera más o menos ese diámetro de sección. Entonces tenemos ya aquí la curva, le podemos dar un poco de cinta adhesiva para pegar las generatrices. Entonces, para adecuar un poco más, entonces pegaríamos estas dos que deben tener el mismo tamaño y así no se nos desgracia tanto la figura. Luego, una vez que tenemos esto, buscaríamos el cilindro. Tiene que ser un cilindro pues podría ser algo parecido a este, ¿no? Y vemos que efectivamente ahí entraría el cono y se apoyaría en esa forma cilíndrica. Ahí lo vemos, ¿no? Bueno, pues ese sería el desarrollo del cono, que es un cono que corta el cilindro provocando ahí esa curva, y vemos que, bueno, encaja bastante bien porque el diámetro de este cilindro se adecua también bastante a esto. Vamos a ver, más o menos, no tenemos un calibre aquí, pero aquí a ojo, pues esto parece 3 y esto parece cerca de 3,2. Por eso vemos que aún se ajusta con bastante precisión, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo del cono que está perfectamente montado y encajado en la superficie cilíndrica, ¿no? Bueno, pues ese sería el desarrollo del cilindro que es cortado por el cono. Y ahí tenemos la superficie en desarrollo.